A continuación, en matemática tendremos multiplicación de fracciones para cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Erwin Alcor y en esta oportunidad desarrollaré el tema multiplicación de fracciones del área de matemática para cuarto primaria. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas numéricas, espaciales y del pensamiento. Hoy en la interpretación de lengua de señas saludaremos a Lourdes Castellanos. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, antes de dar inicio es importante que recordemos la higiene. Por lo tanto, yo te invito a que te laves constantemente las manos con agua y con jabón. Y si tienes la oportunidad, pues también puedes utilizar tu alcohol en gel y aplicarte. Muy bien, una vez que ya hemos desinfectado nuestras manos, también es importante que tengamos cerca todos nuestros materiales a utilizar, que puede ser lápiz, lapicero y donde anotar, ya sea tu cuaderno o en hojas de papel. Muy bien, para poder trabajar este tema es importante que recordemos dos cosas. Primeramente, las fracciones. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se escriben? Si bien es cierto, ya has aprendido algunos procedimientos, cómo hacer una suma, cómo hacer una resta, ahora vamos a trabajar lo que es la multiplicación. ¿Qué es la multiplicación y cómo funciona? La multiplicación con fracciones se desarrolla técnicamente de la misma manera como cuando lo hiciste con números naturales, ¿sí? Habíamos definido pues que las fracciones pertenecen al conjunto de los números racionales. ¿Quiénes son los números racionales? Así como los que están acá en pantalla. Puedes ver entonces que estos están formados por un numerador y un denominador, ¿verdad? Numerador es el de arriba, denominador es el de abajo. Muy bien, ahora que ya sabes quiénes son y ya te recordaste, debes también tomar en cuenta que para realizar una multiplicación el proceso es bastante sencillo, mucho más que con la suma o con la resta. En la suma y en la resta, como te pudiste dar cuenta, podías ver o tenías que saber qué hacer si el numerador y el denominador, en este caso, el más importante era el denominador. ¿Qué pasaba si el denominador era igual al otro o si eran diferentes? En la multiplicación no importa, la ventaja de la multiplicación es que no importa cómo estén las fracciones, porque el proceso siempre es el mismo. Te recordarás también que cuando viste lo que eran las sumas y las restas, podríamos haber trabajado con fracciones propias, con fracciones impropias, con expresiones mixtas, y también aprendiste cómo convertir de mixto a fracción. Entonces, si sabes hacer todo este proceso, pues realmente la multiplicación va a ser pan comido. Observemos entonces una definición y observemos también un ejemplo. Vamos acá. Digamos que tú tienes la primera fracción, 1 sobre 3 o 1/3. Esa es la forma. Tú puedes leerla de las dos formas, 1 sobre 3 o 1/3. Y lo vamos a multiplicar por otra fracción, digamos 6/4. O 6/8, pongamos mejor. Entonces, si tienes 1/3 por 6/8, ¿qué proceso o qué realización vamos a hacer? Muy bien, el proceso es sencillo. Tomamos el numerador de la primera expresión, el multiplicando y el multiplicador. Ya las partes ya las conoces, entonces solamente es cuestión de que enfoquemos esto. Multiplicando, multiplicador. ¿Ves entonces? Y se multiplica de forma lineal. Es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Yo en este caso te he colocado una flecha para que veas cuál es el sentido o el movimiento, como le llaman algunos, de la operación. Veamos entonces cuánto es 1 por 6. 1 por 6 son 6. Y lo escribimos. Tomamos nuestro signo de división. 3 por 8. Es recto. 3 por 8, 24. Muy bien. Pregunta, ¿hemos terminado? ¿Sí o no? No. ¿Qué es lo que hace falta? Como te recordarás también, cuando viste la suma y la resta, cuando realizamos una multiplicación es importante que toda fracción esté expresada o esté representada en su mínima expresión. ¿Eso qué significa? Que tenemos que simplificar nuestra fracción hasta que el numerador y el denominador sean primos entre sí.
¿Y qué significa eso de ser primos? Muy bien, en los números se conoce o se dice que un número es primo cuando solamente es divisible entre sí mismo y la unidad. Ahora, en las fracciones vamos a decir que una fracción está expresada al mínimo cuando tanto el numerador como el denominador ya no tienen divisores comunes. Ahora veamos, ¿cómo podría simplificar yo 6/24? Piensa. Muy bien, sería entonces ver si puedo dividir entre el primer número primo cada factor. ¿Cuál es el primer número primo? El 1, el 2, el 3, el 4. Vamos, recuerda. Tiene razón, el número 2. El número 1 no cuenta, por lo tanto el número 2 es el primer número primo. Entonces, regularmente no escribimos, esto lo que voy a hacer, lo voy a escribir en otro color, regularmente no hacemos esto. Porque se sobreentiende. Vamos a dividir entre 2 los mismos términos. Veamos entonces, porque se haría por separado. Tú puedes venir y decir, bueno, 6 dividido 2, ¿cuánto es? 3. ¿Cuánto es 24 dividido 2? Bueno, 12. Ah, bueno. Entonces, la respuesta sería 3/12. Usualmente escribimos acá un signo igual para indicar que se continúa, pero a veces puede crear un poco de confusión. Entonces podrías hacer esto. En lugar de escribir un signo igual, podrías hacer una flecha de doble línea. ¿Y eso qué significa en matemática? En matemática significa entonces. 6/24 sería la respuesta, entonces puede ser también 3/12. ¿Eso qué significa? Que estas dos fracciones son equivalentes, es decir, están expresadas de otra forma, pero tienen el mismo valor y el mismo significado, ¿de acuerdo? Pero si te das cuenta también, 3 y 12 aún los podemos seguir simplificando porque todavía tienen otros factores que los dividen exactamente. A ver, ¿qué número me divide exactamente a 3 y 12? Tienes razón, 3. Por lo tanto, veamos cómo quedaría acá. Recuerda que este proceso yo lo estoy haciendo acá para que sepas de dónde viene y para dónde va cada número. Sin embargo, no es necesario que lo escribas. Puedes tú venir después y borrarlo. Veamos entonces, 3 dividido 3. 3 dividido 3 es 1. Ahora veamos, 12 dividido 3. 12 dividido 3 es 4. Ah, muy bien. Entonces, podríamos poner, entonces, esto sería igual a 1/4. ¿De acuerdo? Bastante sencillo el proceso, bastante fácil. Muy bien. Existen otras formas de representarlo en lugar de poner flechas. Te lo voy a escribir aquí abajo, pero eso ya es una situación que si tú quieres la puedes utilizar o no. Te lo voy a representar acá. Voy a dejar esto aquí momentáneamente para que veas que es lo mismo que estoy haciendo. Digamos que el proceso fue 6/24. Entonces, alguien podría venir y decir, bueno, la mitad de 6 es 3. La mitad de 24 es 12. Se tacha el resultado y se pone el signo igual. ¿De acuerdo? Ah, bueno, pero esto es igual. Tercera de 3, 1. Tercera de 12, 4. Eso significa que aquí solamente estoy simplificando. ¿Te das cuenta? La única diferencia es que aquí voy tachando y aquí no lo voy haciendo. Y cambié el signo. Aquí iba entonces colocando la flecha de entonces, que es un conectivo lógico en matemática, que es muy importante, no lo olvides. Y aquí sí fui colocando los signos iguales. ¿De acuerdo? Las dos variantes son correctas, tú lo puedes escribir de la manera que te guste o como creas que se pueda ver mejor. Recuerda que esta parte, la simplificación, no es necesaria que la dejemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora que ya sabes cómo se realiza una multiplicación, no hay marcha atrás. Todas las multiplicaciones se realizan iguales. El rival a vencer en una multiplicación de fracciones, primeramente es que te sepas las tablas. Si no te sabes las tablas, pues recuerda que hemos aprendido cómo identificarlas, utilizando un diagrama circular, utilizando las líneas, utilizando lana para ver cuál es el patrón geométrico que tienen. También hemos aprendido cómo construirlas a mano, uno por uno,
y también cómo construir ruletas para saber cuáles son las respuestas. Entonces, herramientas hemos visto muchas y por lo tanto no debes de preocuparte ni de asustarte. Ahora, el rival a vencer, como te decía entonces, en la multiplicación, uno son las tablas de multiplicar, porque te sirven no solamente para hacer el primer proceso, sino que también al momento de simplificar cada una de las expresiones. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora que ya lo has anotado, vamos a escribir otro ejemplo. Vamos a borrar esto para que tengamos espacio y que no nos vayamos a confundir en lo demás que hagamos. Muy bien, ahora vamos a pensar que tenemos dos fracciones que se van a estar multiplicando, pero son impropias. Veamos entonces ejemplo número 2. Tengo entonces 6 tercios multiplicado por 4, digamos, octavos. Muy bien, pregunta, ¿será que puedo realizar ese proceso de una vez? ¿Sí o no? Y tú dirás, no. ¿Por qué no lo puedo hacer? Bueno, en este caso creo que en lugar de decir no puedo, la respuesta sería no debo. ¿Y por qué? Porque si te das cuenta, 6 tercios, este número 6 es divisible entre 3. O dicho de otra manera, 6 y 3 pueden simplificarse. Antes de realizar una operación con fracciones, primero debes darte cuenta si lo puedes simplificar. ¿Y eso para qué sirve? Preguntarás tú. Bueno, sencillo. Si tú simplificas una fracción antes de operarla, te va a permitir trabajar con números o cantidades más pequeñas. Y por supuesto que es mucho más fácil trabajar con cantidades pequeñas que con cantidades muy altas. Nos ahorramos hacer procesos cansados de multiplicación, nos ahorramos procesos cansados de dividir. Entonces, esto es lo más importante, no tienes que sentir la matemática como una carga, debes de sentir la matemática como una herramienta que nos va a ayudar a resolver problemas de una forma más rápida. Y mientras más rápido, mejor. ¿De acuerdo? Entonces, no te asustes. Si miras números grandes, lo primero que tienes que pensar es, debo simplificar. Veamos si se puede, porque no siempre se puede. En este caso, ¿puedo o no puedo simplificar? ¿Tú qué dices? Sí, se puede. Entonces, veamos, 6 y 3. Podemos comenzar a simplificar, pero también tienes que pensar que en una fracción, a veces podemos encontrar divisiones ocultas. Toda fracción es una división. ¿Cuánto es 6 dividido 3? 2. Entonces, podría colocar 2 acá. Por 4 octavos. Este sí debo de simplificarlo porque no puedo dividir 4 entre 8. No podemos. Nos daría de respuesta un número decimal y en este caso no es funcional. Veamos entonces. Vamos a hacerlo utilizando las líneas como lo hicimos en el ejemplo anterior. Mitad de 4, 2. Mitad de 8, 4. Entonces aquí sería 2 cuartos. ¿De acuerdo? Veamos. ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces, 4 octavos se puede expresar como un medio. Y ya lo podemos escribir acá. Un medio. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho. Ahora ya podemos operar esto. ¿Cuánto es 2 por un medio? Tú podrás pensar, bueno, aquí tengo un entero y aquí tengo una fracción. Ahora te voy a explicar algo que regularmente no pasa, o mejor dicho, sí pasa, pero no nos lo explican en nuestro diario vivir. 2 por un medio, ¿cuánto será? En este caso no podemos hacer la multiplicación de forma directa, porque tengo un entero y tengo una fracción. Es como cuando la vez pasada yo te comentaba, ¿cuántos son 2 naranjas por 3 manzanas? Bueno, 2 manzanas por 3 naranjas, pues son 2 manzanas con 3 naranjas. Porque en matemática no podemos mezclar los conjuntos numéricos. Esto es un entero y este es un racional. ¿Qué tendría que hacer? Convertir el entero en racional o convertir el racional en entero. ¿Qué es más fácil? Convertir el entero en racional. ¿Y cómo lo voy a convertir? Escribiéndole un 1 abajo. Muy bien. Te preguntarás tú, ¿por qué le escribo ese 1 abajo? Sencillo.
Imagínate que tienes a un número cualquiera, digamos, se me ocurre utilicemos este ejemplo, 2, y lo pasáramos por la máquina de rayos X. Este 2 tiene muchas propiedades, que las vamos a ir revelando conforme las vamos a utilizar. Imagínate este número 2. ¿Qué propiedades tiene este número 2? Bueno, para comenzar tiene un punto decimal y tiene 0 cifras decimales, porque al ser exacto, sus cifras decimales pues serían ceros, ¿sí? Este número tendría una potencia 1. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la potencia 1 es igual a sí mismo. Y todo entero siempre está dividido entre sí mismo. Entre 1, perdón. ¿Por qué? Porque cualquier cantidad dividida entre 1 es igual a sí mismo. Ahora, todas estas propiedades solamente las escribimos cuando es necesario. Ahora, piensa tú, de todas estas propiedades que te acabo de mencionar, ¿cuál vamos a necesitar en este momento? ¿Los decimales? No. Entonces, como no nos sirven, los quitamos. ¿La potencia? No, no me sirve. Entonces la puedo quitar. Ah, pero el divisor entre 1, ese sí me sirve porque necesito que sea igual a esto. Entonces, se lo voy a dejar colocar. Vamos a borrarlo. Y ahora ya, pero si te das cuenta, entonces esto queda así como que torcido, ¿verdad? Entonces tenemos que escribirlo correctamente. Voy a escribirlo aquí abajo. Me quedaría entonces 2 enteros, así se lee, 2 enteros por 1/2. Y vamos a borrar este para que no nos confundamos. Ahí está, ya está corregido. Y ahora ya podemos hacer el proceso que aprendimos anteriormente. 2 por 1, 2. 1 por 2 es 2. 2 dividido 2, 1. Y eso es todo. Entonces, si te das cuenta, realmente en la multiplicación de fracciones vamos a encontrarnos con diferentes tipos de situaciones, vamos a encontrarnos con diferentes características, diferentes problemas, y solamente vamos a poder resolverlos si tenemos bien aprendidos conceptos anteriores. En la próxima clase, por ejemplo, veremos una división donde tendremos que poner en práctica algunas cosas que hemos visto hoy. Tú puedes venir y entonces decir, bueno, entonces como ya sé que la multiplicación siempre es igual, por lo que me debo de preocupar es por las variantes que puedo encontrar en algún momento. Veamos, hagamos un último ejemplo así rápido. Digamos que yo tengo ahora, ejemplo número 3, 2 séptimos por 5 cuartos. Entonces, 2 séptimos, este no lo puedo simplificar porque no hay ningún divisor común entre 2 y 7. 5 cuartos tampoco lo puedo simplificar porque no hay ningún número que divida exactamente a 5 y a 4 al mismo tiempo. Ambos son fracciones, por lo tanto lo voy a multiplicar de una vez. Veamos. 2 por 5, 10. 7 por 4, 28. ¿Qué debo de hacer ahora? Simplificar. Mitad de 10, 5, mitad de 28, 14. Y ahí queda. 5 y 14 no tienen ningún divisor común. Y eso sería todo. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy entonces? Hoy aprendimos que las fracciones son expresiones entre las cuales vamos a encontrar numerador y denominador, que para multiplicar estas operaciones o estas expresiones se hacen de forma directa, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. También aprendimos que cuando realizamos una multiplicación y se puede realizar, debemos siempre realizar una simplificación o escribirla en su mínima expresión, como se dice correctamente. Y también aprendimos que si tenemos un entero por una fracción, podemos convertirlo, el entero en fracción, únicamente colocando un 1 abajo, un divisor. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora con esto que hemos aprendido, tú puedes venir y realizar tus propias multiplicaciones, coloca tus propios números y puedes pedirle a alguien más que verifique tus procesos. No olvides también que es importante la higiene, lavarte las manos constantemente con agua y con jabón.
Continúa ejercitando este tipo de situaciones con las personas que te rodean, con tus compañeros, con tus amigos y familiares, y también no olvides aplicarte alcohol en gel si tienes la oportunidad. Todo lo que has realizado, recuerda guardarlo en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase, y te espero en la siguiente clase, en el siguiente programa, para que sigamos aprendiendo otras características de los números. Hasta pronto.